La persona que ves en pantalla es Nasim Najafi, una mujer de 38 años, iraní, vegana, activista y youtuber. Aparentemente parece una persona normal que habla de sus ideales y de su vida en su canal de YouTube. Su contenido podía ser extraño, diferente, incluso difícil de entender, pero para ella era algo muy importante. YouTube no era solo una simple herramienta, era su voz, un lugar donde podía expresarse. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Sus visitas bajaron, sus vídeos dejaron de llegar y sus ingresos desaparecieron. Y Nasim empezó a convencerse de que la plataforma la estaba borrando. Intentó quejarse, denunciarlo, que alguien la escuchara, pero nadie lo hizo. Hasta que, según ella, YouTube terminó arrebatándole lo único que le quedaba: su canal, su voz y su lugar en Internet. Y cuando sintió que ya no tenía nada más que perder, decidió armarse. El 3 de abril de 2018, Nasim condujo hasta las oficinas centrales de YouTube en San Bruno, California, entró en el campus y abrió fuego. Esta es la historia de una creadora que empezó subiendo vídeos como cualquier otra persona y acabó convirtiéndose en la primera atacante de la sede de YouTube. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio para este maravilloso podcast. El día de hoy hablamos del descenso a la locura de Nasim Najafi. Vamos a empezar como siempre desde el principio de todo y vamos a presentar a nuestra protagonista que nace en Irán, en concreto en Urmia, y ya desde pequeña lo va a tener bastante complicado para hacer amigos, puesto que tenía unos ideales un poco extremistas y sobre todo tenía una religión distinta al resto. Sabemos que en Irán la religión predominante es el Islam, ¿no? El 95% de la población practica el Islam, pero en este caso tanto ella como sus familiares pues practicaban otra religión, en concreto eran miembros de la fe Bahá'í. Esto parece inofensivo, ¿no? Por así decirlo, esto no hace daño a nadie, pero hay un problema, y es que en Irán, si practicas una religión que no sea el Islam, puedes ser perseguido y puedes ser ejecutado. Es decir, que si ven algo distinto a lo que es común ver, la gente se lo toma mal. Eso es, te pueden tachar, incluso perseguir, y hay casos de gente que ha sido asesinada. No es lo mismo que en España, que por ejemplo aquí es la religión popular es el cristianismo, pero hay otras religiones y no pasa absolutamente nada. Cada uno vive con lo suyo. Eso es, allá en Irán no. En este caso nuestra protagonista junto con su familia, por miedo a que les puedan atacar o hacer algo, deciden marcharse de Irán y se van a Estados Unidos. En concreto se van a establecer en California, donde el padre consigue un puesto de trabajo, empieza a trabajar y todo parece transcurrir como una familia y una vida normal, ¿no? Pero allá Nasim también va a tener problemas, porque claro, aunque se haya marchado de Irán, sus ideales siguen siendo iguales, ideales muy extremistas. Ella ya desde pequeña, desde los 7 años, si no me equivoco, ya era vegana, ¿vale? Pero no, o sea, ella practicaba el veganismo porque, bueno, ella pensaba por la religión, ¿no? Que los animales tienen derechos iguales que los humanos, los mismos derechos que los humanos, y que no pueden ser maltratados y mucho menos asesinados y pues darlos de comer a la gente, ¿no? Entonces esto, pues imaginaos, o sea, es complicado tener amistades así. Tú imagínate que te vas a un bar a tomar algo con tus amigos y que te pides un plato combinado de filetes mismamente y que de repente uno de tus amigos se levante y te empiece a gritar que por qué te has pedido un plato de carne, que deberías de comer verdura, que estás asesinando, ¿no? Claro, gente, no solo eso, incluso huevos, que no matas a nadie. Cualquier cosa que venga derivado del animal, ya para ella era como una especie de tortura, ¿no? Para los animales. Claro. Entonces, esto va a hacer que nuestra protagonista, Nasim, ya desde joven, esté completamente sola, solamente con su familia, ¿no? Y no tenga amigos, o los pocos amigos que tenía acababa alejándose de ellos porque tenía distintos ideales, ¿no? Porque tenía las formas que tenía. Correcto. Sí. Todo esto va a llegar a un punto donde ella no se queda tranquila simplemente con sus ideales, sino que tiene que dar voz de ellos, ¿no? Tiene que manifestar, tiene que llegar a más gente. ¿Y cuál es la ruta para hacer eso? Bueno, pues decide inscribirse a una organización que es muy famosa allá en Estados Unidos, la organización PETA, que es una organización de defensa y protección de los animales, ¿no? De los derechos de los animales. Y fue a varias manifestaciones. En concreto hay una foto muy famosa que la pondré por aquí, que es de una manifestación a la que acudió porque al parecer salió una noticia de unos militares de la Marina de Estados Unidos que utilizaban cerdos pues para entrenamiento militar. Ya os imagináis, asesinaban los cerdos, los mataban, como conejillos practicaban de indias. Como si fueran conejillos de indias, eso es. Entonces ella salió a la manifestación, llevaba una ropa curiosa porque iba pintada, tanto en la cara como gotas de sangre, ¿no? En los pantalones. También en los pantalones, y llevaba como 2 espadas, no sé muy bien por qué. Sí. Y bueno, después de esto iban a seguir pasando los meses, iban a seguir pasando los años, y llega un momento donde aparece algo nuevo, algo que le abre los ojos, y es que en 2005 se crea YouTube. Esto para ella fue
una auténtica locura, era como una mina de oro, ¿no? Era como poder dar voz a su comunidad, dar voz a la gente, manifestar sus ideales. Un portal para expresarse. Eso es, un portal para expresarse. Y en ese momento es cuando decide abandonar la PETA, la organización de PETA, y dedicarse única y exclusivamente a su canal de YouTube. Bueno, sus canales de YouTube, porque no solamente se va a crear uno, sino que se va a crear 4 canales de YouTube. 4 canales de YouTube. Correcto. Uno era en idioma farsi, que ¿Persa? era persa, otro era en idioma turco, otro en inglés, y el cuarto, que era distinto al resto, que en este lo único que hacía era un poco de arte manual, como puede ser pintura, dibujo, todo ese tipo de cosas. Bueno. Era distinto, ¿vale? Pero en los otros 3 canales iba a subir un contenido, ¿cómo os lo describo? Era muy raro. O sea, sí, era mira, un contenido muy, muy, muy extraño. Cuando he estado leyendo esta historia me he acordado de nosotros, porque ahora que nosotros estamos haciendo una historia, y ahora que antes traíamos 2 historias y decíamos, esta historia mezcla un poco de otra cosa, esta de otra, entonces no hay una forma de No hay llamarlo de una categoría, ¿no? Claro, no hay coherencia en los vídeos. Claro, pero cuando he visto a esta tía, digo, esta tía yo creo que categoría no existe. No existe la categoría. La palabra categoría no entra en el diccionario. ¿A qué nos referimos con esto? Sus vídeos, cada vídeo era distinto al anterior. O sea, igual en uno te hablaba del veganismo, en el siguiente te hablaba de los derechos de los animales, en el siguiente de repente estaba bailando o cantando, o en el siguiente estaba entrenando en su casa con pesas, porque según ella tenía una etiqueta, se había puesto una etiqueta a sí misma, y es que era una vegan bodybuilder, ¿no? Y pues la mayoría de los vídeos eran como distintos, ¿no? Incluso tiene vídeos muy extraños donde sale con pelucas, tenía alguna afición a las pelucas. Había otros vídeos donde se ponía pechos de silicona. Pechos de silicona, postizos, sí. Y es que en teoría iba en contra de la obsesión que tenían los jóvenes con el sexo, ¿no? Sí. Y todo eso, y subía vídeos con tetas postizas, bailando frente a la cámara, cantando. Entonces, era todo muy raro, pero puedo decir, o podemos decir, bajo mi punto de vista, que no le iba tan mal. O sea, llega un punto donde consigue 20.000 suscriptores. Le funcionó. Que está bien. No solamente subía ese contenido que, aparte de ser muy de ideas muy extremistas. Excéntrico también. También subía otro tipo de contenido que era muy heavy. Contenido como personas agrediendo animales, torturándolos, ¿vale? Y este contenido también le daba muchas visualizaciones. En forma de crítica, imagino, ¿no? En forma de crítica, por supuesto. Vale. Ya no sé si alguno se habrá dado cuenta de que ese tipo de contenido, ahora mismo, en YouTube, tú no puedes subir un vídeo de una persona agrediendo a un animal. No. O sea, se acaba. O sea, te banean completamente. No sé si alguno sabrá el funcionamiento de YouTube, cómo va la cosa aquí, pero en el momento que tú subas algo que infrinja algo heavy, como lo de pegar a un animal, aunque tú no lo sepas, tú ya tienes como una marca, estás como en una lista negra a lo que llamamos nosotros Shadowban. Shadowban, eso sí. Es. Básicamente tus vídeos de ahora en adelante van a pasar a no tener visitas y a no mostrarse en la página principal de YouTube. Cosa de lo que vamos a hablar más adelante. Que hablaremos más adelante. Básicamente, estos vídeos en aquel momento se podían subir, no estaban restringidos ni nada. Ganaba muchas visitas con esto, y llegó un momento donde con los suscriptores y con las visitas, YouTube le permitió entrar al partner, al YouTube Partner, que básicamente es que los vídeos pueden empezar a monetizarse. Puedes empezar, firmar el contrato. Eso es, a ganar dinero. Eso es. Y le iba bien, tenía muchas visualizaciones y ganaba bien. No estamos hablando de millonarios, pero estamos hablando de que la tía podía vivir gracias a sus vídeos. Incluso en Instagram tenía sus 54.000 seguidores. O sea, que era una chica que incluso se dice que, bueno, ella misma lo dijo, pero yo creo que es real, que era la pionera del mundo del veganismo, no de habla inglesa, pero al menos de habla turca. Seguramente fuera de las primeras, al menos en YouTube. Algo que decir también, y es que las comunidades persa, turca, la veían más que nada como para reírse. Sí. Muchos de estos sí que era un poco pues para echarse unas risas. Yo creo que la mayor parte de los viewers que tenían era un poco para echarse unas risas. Estaréis viendo por aquí todos los vídeos que ella subía, porque son vídeos muy peculiares. Ya no quizás para reírte, pero son raros de cojones. Sí. ¿Vale? Pero bueno, la chica, joder, cumple un sueño, ¿no? Poder vivir de lo que lleva trabajando tantos años, de lo que lleva defendiendo tantos años y de su ideología. Pero claro, llega un punto donde todo esto se iba a acabar. Y prácticamente no, va a acabar con ella también. Va a ser el descenso a la locura máxima, ahora sí que sí. Y es que en 2016, 2017, YouTube pone unas políticas durísimas que restringe mucho contenido y hace que los creadores pasen de lo que cobraban, de las cantidades que cobraban antes de dinero, a cobrar muchísimo, muchísimo menos. Esto fue conocido en aquel momento como Adpocalypse.
Sí. Ad de anuncio y Apocalypse de apocalipsis, ¿no? Esto se hizo porque, claro, imaginaos, para quien no sepa cómo funciona YouTube, las marcas pagaban para poner sus anuncios en los vídeos de YouTube y que la gente los vea. Pero claro, en aquel momento que no había restricciones, imagínate que una marca como puede ser, yo qué sé, Mercedes, sale un anuncio suyo en un vídeo de personas torturando perros. Y eso a Mercedes no le gusta. Eso a Mercedes no le gusta, así que es lo que decide Mercedes, retirar todo el dinero, y como Mercedes, todas las marcas, ¿vale? Retirar el dinero Destinado a YouTube. Destinado a YouTube. YouTube empieza a perder dinero y esto hace que ponga unas políticas para que YouTube sea más family friendly, para que los youtubers no puedan subir contenido tan explícito y, aparte, como se han retirado todos estos fondos, tienen que quitarles dinero a los youtubers y empiezan a cobrar mucho, mucho menos. Claro, aquí es cuando ya llega el famoso algoritmo de YouTube que empieza a restringir cuentas y meter shadowbans a todas las cuentas que han subido ideales extremistas, vídeos explícitos de igual de algún crimen o alguna cosa. Todo esto lo empiezan a retirar y empiezan a banear todos los canales. Sí, no hablamos solo de cosas tan heavies como lo que puede ser matar a personas o esas cosas, sino que también podemos hablar de lenguaje malsonante. Correcto. Lo de desnudos. Eso es. Cualquier cosa. O sea, que básicamente te tenías que convertir en un santo para poder cobrar o trabajar de YouTube. Que por cierto, aquí quiero meter un dato curioso, y es que uno de los motivos por lo cual se pusieron estas políticas fue por un vídeo que se hizo muy, 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 muy viral, que incluso llegó a España, y es de Logan Paul. El bosque. Iba a decirlo ahora. Sí, que Logan Paul subió un vídeo que se metió en un bosque el bosque de los suicidas de Japón. Los suicidas de Japón, y en teoría grabó, no sé si era un cadáver o era una persona suicidándose. Mira, o no sé exactamente qué es porque no vi el vídeo. Había una persona colgada. Yo he de decirlo, y no sé si soy ciego, pero yo no lo vi. O sea, cuando salió... Yo solo sé que eso se hizo primicia, o sea, en plan, llegó a España, se hizo un boom hasta en las noticias y todo. Y claro, en este momento, imaginaos las marcas, que cualquier marca ha salido anunciante en ese vídeo. Fue un escándalo. Eso fue, y dice, no, retiramos los fondos, pero ya. Claro, en ese momento ya YouTube se puso súper fuerte y dijo, ala, políticas para todo el mundo, esto no puede volver a ocurrir. Y claro, aquí es cuando volvemos otra vez, después de haber explicado todo esto, a nuestra protagonista Nasim, que va a ser afectada, lo siguiente, sus visitas van a desplomarse por completo. O sea, de poder vivir de ello a literalmente no recibir ingresos. De tener, por poneros un ejemplo, tener 20.000, 15.000, 30.000 visitas a tener 100, 200. Claro, esto no podía ser, ella no entendía qué es lo que había mal en su contenido. Si su contenido pues era ella hablando del veganismo, hablando de todo este tipo de cosas, ¿qué era lo que estaba haciendo mal? Bueno, pues eran todos esos vídeos que hemos comentado antes, vídeos donde salía también con las tetas postizas, vídeos de que al final no deja de ser un idealista extremista, una idea extremista. Entonces YouTube dijo, hasta aquí. Le metió lo que parecía un shadowban y sus vídeos dejaron de mostrarse. Claro, Nasim al principio no entendía nada y lo que hizo fue mandar un correo a YouTube Partner, con una captura de pantalla, que también la dejaré por aquí, de su panel de control de YouTube, que se veía el pico hacia abajo de las visitas de todo lo que había caído, de la monetización y de todo, y se lo mandó por correo a YouTube para decirles, oye, esto es lo que me está sucediendo, intentad darme una solución. Y las visitas anteriores que tenían un vídeo 300.000 visitas, o las que tuviera, y de ese vídeo cobrar 10 céntimos de dólar. $10, correcto. Sí, esos 10 céntimos de dólar, sí. Sí, ni un dólar. O sea, no cobraba nada. O sea, es que pasó a la miseria completa. Más de 250.000 había visto. Más de 250.000 de personas habían visto ese vídeo y solo había cobrado 10 céntimos de dólar. Ya, una barbaridad. Sí. O sea, la tía estaba súper indignada y el problema fue que mandó el correo a YouTube, pero YouTube no respondió de vuelta. Nada. O sea, no le hicieron ni caso. Claro, eso le dio más rabia aún acumulada, hasta que pasaron un poco de tiempo y decidió, oye, tengo que ir allá a la sede de YouTube, que estaba en San Bruno, California, con unas pancartas a ver si alguien me escucha. Y eso es lo que hizo. Se marchó allá con una pancarta que decía lo siguiente: la dictadura de YouTube tiene una política oculta, promocionan la estupidez, discriminación y la ocultación de la verdad. Claro, ella se encontraba allá con esa pancarta, pero lo que se dio cuenta es de una cosa: la gente pasaba alrededor suya, nadie le preguntaba qué pasaba, nadie le hacía caso, nadie le estaba escuchando. Los trabajadores de la oficina de YouTube salían, entraban, salían, pero nadie se acercaba a preguntar. Nadie le miraba, nadie le estaba escuchando. Y esto le llenó de rabia. Después de esto se volvió, por supuesto, a casa súper enfadada y los siguientes meses iba a seguir subiendo vídeos a ver si de alguna manera
con algo de esperanza que todo esto pasase y que volviese a la normalidad. Pero llegamos a 2018 y esto no ocurrió. Seguía con menos y menos y menos visitas. Y claro, llega un momento donde nuestra protagonista se había vuelto irritable. Ya no podía hablar con nadie, ya los vídeos ya no eran igual que antes. Antes los vídeos eran manifestando, intentando inculcar su idea pero de manera pacífica. Los últimos vídeos ya no eran así, eran agresivos, era con rabia. Era como: si tú no sigues mi ideología, no mereces mi respeto. Y claro, esto ya no solamente lo hacía en sus vídeos de YouTube, sino también con la gente que se rodeaba. A sus padres los empezó a tratar con rabia también, con enfado. En cualquier conversación que tenía, todo se convertía en una discusión acalorada. Y al final llegó un momento donde Najim, después de una discusión con sus padres, se marchó de casa. Sus padres empezaron a llamarla al teléfono, a llamarla. No cogía el teléfono, no contestaba. Y Najim desapareció. Así es, su familia empezó a preocuparse, empezaron a llamar múltiples veces y parece ser que nadie cogía el móvil, todo el rato saltaba el contestador. Después de aquella fuerte discusión, no era la primera que ya habían tenido, sus padres solo podían hacer una cosa: esperar. Pero al tiempo vieron que tras varias horas, esta no era una discusión que... No era un comportamiento. No era un comportamiento tan... Era un comportamiento inusual, claro, que tenía Nassim. Pero claro, volverá, ¿no? Eso es lo que se preguntaban. Definitivamente no volvió. Lo que hicieron los padres de Nassim fue básicamente llamar a la policía. Llamaron a la policía y pusieron una denuncia de desaparición. Al parecer su hija se había marchado después de una fuerte discusión y tras varias horas, casi un día había pasado, no había vuelto a una casa. Esto era muy impropio de ella. Esto solía ser lo típico. Tiene una rabieta, coge el coche, se va y al cabo de unas horas vuelve a casa a cenar o a lo que sea. Pero eso no ocurrió. De todas formas, la policía pusieron esta denuncia y la policía se puso a buscarla. La empezaron a buscar por la zona de San Diego y no había rastro de ella. Desde nuevo, las llamadas tampoco, nada. Llega un día, un 3 de abril, a la 1:30 de la madrugada, cuando una patrulla del departamento de San Diego, a las afueras, cerca de Mountain View, se acercan a un aparcamiento. El coche que habían denunciado como desaparecido era un Pontiac blanco, que esto es curioso también, y es que Nassim era una persona muy activista, vegana, que se comprometía con todos los seres. Sí, pero resulta que aquel coche que conducía, ese Pontiac, pecaba de una cosa, y es que contaminaba. Así que eso de activista también se lo podía haber aplicado al hecho de ser un poco más medioambiental friendly, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Quitando esto, la policía, cerca de un Walmart, ven en el aparcamiento un coche que resalta las características que había en el documento de desaparición. Se acercan y parece ser que la matrícula coincidía con el coche desaparecido. Empiezan a revisar el coche, empiezan a mirar a través de las ventanas, pero ven que está tapado con una lona, o una sábana, ¿no? Al parecer había una persona dentro que estaba durmiendo, pero no podían comprobar, no podían verificar que aquella persona era Nassim. Pasan unos minutos, vuelven al coche, esperan de nuevo, vuelven otra vez al coche, empiezan a tocar a la ventana y por fin hay una persona, se despierta esa persona que hay detrás de esas sábanas y al parecer era Nassim. Nassim, que llevaba una capucha, llevaba una sudadera, estaba con la capucha puesta, parece ser que se había despertado, abre la puerta y empiezan a hacerle unas preguntas. Todo esto iba a estar grabado por unas cámaras que llevaban los oficiales. A partir de X año, no me acuerdo cuál, los policías estadounidenses tienen que llevar en el chaleco... Una bodycam. Eso es, una bodycam, una cámara para Seguridad, retransmitir, ¿no? Sí. para seguridad y para también temas de juicio, porque hay personas que al parecer resultan heridas después de una confrontación con los policías cuando dicen que ha pasado algo y después resulta que era todo lo contrario. Entonces tuvieron que poner estas cámaras. Volviendo al caso, estas cámaras iban a grabar a Nassim, ¿no? Iban a grabar todo aquel suceso, todas las preguntas que le iban a hacer y si estaba bien, ¿no? Nassim, que era al final el punto de la policía. Lo importante, claro. Eso es, el punto importante. Básicamente la policía se acercó y le empezó a preguntar ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué te has marchado? Bueno, aparentemente he tenido una discusión con mis padres y necesito un poco de aire fresco, necesito salir de aquel ambiente y he decidido irme con el coche, alejarme de San Diego, ¿no? Le preguntaba a la policía, ¿pero simplemente no te llevas bien con ellos
¿O es que ha pasado algo a raíz de esta discusión? Y dice, no me llevo bien con mi padre. Perdón, con tu hermano, no, con mi padre. No me llevo bien con él. Bueno, y dime, ¿cuánto llevas aquí en Mountain View, no? Le pregunta la policía a la compañera. Bueno, realmente no he elegido Mountain View por algo, sino porque yo me he alejado, me da igual cualquier sitio, así que he decidido alejarme de mis padres y cualquier sitio era mejor que quedarme en casa. Era una opción buena, ¿no? Sí, cualquier Mientras no sitio. se quedase en casa. Sí, cualquier sobraba. sitio era una opción buena, ¿vale? Bueno, y dime, ¿cuánto llevas aquí? Y llevo 2 días, llevo desde el 31 de marzo. Sí, desde el 31 de marzo de la noche hasta ahora, que estamos a 2 de abril. Ah, bueno, sí que ya llevas 2 días aquí. ¿Y qué plan tienes? Bueno, de momento estoy viviendo en el coche, pero después de esto voy a buscar un trabajo y voy a intentar salir adelante, ¿no? Intentar sacar algo. Sí, conseguir un trabajo y conseguir empezar un trabajo. una vida nueva, Eso ¿no? es, O sea, estar dar un fresh, cambio, sí, eso es. como había dicho. Y nada, la policía de nuevo pregunta, dime una cosa, ¿tomas algún medicamento? No. ¿Deberías estar tomando algún medicamento? No. Vale. Y por último, necesito que me digas el teléfono. Yo creo que ya sabes que estás como desaparecida, eso quiero que lo sepas, estás en la base de datos de desaparecidos, tu familia te está buscando, eso imagino que ya lo sabes, y necesitamos saber si tienes el teléfono, porque te han estado llamando. Estaban llamando y no contestas. Claro, ella evidentemente se queda así en silencio y dice, bueno, mi teléfono no lo tengo aquí conmigo. No, de hecho, tengo un nuevo número de teléfono y tengo, de hecho, ese teléfono creo que está incluso en casa. Porque yo no me lo llevo a ningún lado, eso se ha quedado por allá. Así que. O sea, que quería desaparecer, pero literalmente. Sí, o sea, sí, nueva sí. vida y hasta Y le luego. preguntaron, de hecho, oye, ¿tienes intenciones de volver o esto simplemente es para siempre? Y de momento, Para siempre. para siempre. Claro. Quiero que os acordéis de una pregunta que le había hecho a la policía. ¿Por qué has elegido Mountain View? Bueno, cuando os he dicho lo de por qué has elegido Mountain View, ellos siempre hacen estas preguntas para verificar que si tiene alguna intención de hacer algo. Después de estas preguntas, también le hice una pregunta muy, pero que muy importante. ¿Cómo te encuentras mentalmente? ¿Tienes intenciones de hacerle daño a alguien o hacerte daño a ti misma? Dice, no. ¿Estás segura? ¿Necesitas ayuda psicológica? Estoy segura. No me pasa nada. Estoy bien. Y después de hacerle esta ronda de preguntas, la policía, al ver que estaba tranquila, al ver que tenía las cosas claras, tampoco tardaba en responder y no le vieron tampoco signos de mala conducta, decidieron dejarla. Esto después va a ser un tema de debate, que se estuvo hablando bastante, de si de verdad pudo hacer algo la policía, si podía haberse evitado. Lo típico que se hace cuando hay un tiroteo en Estados Unidos, que seguramente hayamos hablado de esto en cualquier otro episodio. Sí, en la mayoría de esos casos sí. Sí. Siempre se puede hacer más, pero bueno, al final tienes que estar ahí en ese momento y bueno, si la otra persona, que para quien haya visto el vídeo, si no, dejaré seguramente alguna parte por aquí. El vídeo lo tenéis en YouTube. Del bodycam, Sí. ¿vale? Pues se le veía... A ver, se le veía tranquila, ¿no? O sea, no sin ninguna intención Pacífica. de nada pacífica. Entonces, No. pues claro, vete tú a saber Y los esa padres- chica va a hacer después lo que va a hacer. Y los padres dijeron que no era violenta, no era una chica violenta. Para nada, no. De hecho, dijeron, no le haría daño ni a una hormiga. Ni una hormiga, ¿eh? Fíjate. Vamos a seguir con la historia. Y es que después de lo de Mountain View, resulta que en Mountain View, a 11 kilómetros de aquel parking, se encontraba básicamente la sede de YouTube. Claro, esto no lo sabían los oficiales. No. Y al parecer Nassim esto lo había hecho con un claro objetivo. Ir a la sede de YouTube Y atacarla. y atacarla. Claro, los policías iban a abandonar aquel parking inmediatamente, pero no se iban a ir sin el nuevo número de teléfono que le iban a facilitar a la familia. Porque sí, uno de los oficiales le preguntó, oye, mira, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Yo no se lo daré a ellos. Pero evidentemente se lo dieron, pero evidentemente les dijeron también que no llamaran. Claro. Después de esto, van a pasar varias horas hasta que no se sepa nada de Nassim. Y es que durante aquella mañana del 3 de abril de 2018 iba a suceder la tragedia. Durante las primeras horas de la mañana, Nassim se iba a dirigir a un campo de tiro cercano de Mountain View para, al parecer, practicar con una pistola. Aquella pistola no la había adquirido hace poco, sino que ya la tenía desde hace 3 meses, desde enero de 2018. Ahora también vamos a hablar de esto más adelante, de si esto ha sido premeditado, de si esto ha sido un tema de un arrebato que le ha dado, un calentón que le ha dado. Esto también lo comentaremos.
En el campo de tiro estaba básicamente practicando con aquella Smith & Wesson semiautomática de 9 milímetros. Aquella pistola tenía un cargador de 10 balas que iba a utilizar, parece ser, para más adelante. En aquel campo de tiro iba a estar durante unas cuantas horas y después de aquello iba a terminar y iba a dirigirse hacia un lugar que ya hemos mencionado. Es la 1 menos cuarto del 3 de abril de 2018. Nassim acababa de abandonar el campo de tiro de Mountain View y se iba a dirigir hacia la sede de YouTube. No iba a ser algo sencillo. Ella estaba vestida con unas gafas, con una bufanda, intentaba de alguna manera mimetizarse, ¿no? Sí, intentaba mimetizarse, intentaba como que no la descubrieran, ¿no? Que no vieran las malas intenciones. Pero bueno, iba también con su Smith & Wesson, con su pistola semiautomática y estaba caminando hacia la sede de YouTube. Intentaba no llamar la atención, todo lo que pudiera, ¿no? Se acerca y quiero que os imaginéis un complejo, ¿no? Un complejo enorme, no el típico complejo de oficinas, sino un poco vanguardista, ¿no? Ya sabéis cómo es YouTube. Es YouTube, ¿sabes? Lleno de jardines, de fuentes, sus terrazas donde los empleados comen al aire libre, donde almuerzan, donde tienen sus cristaleras, una zona muy creativa, ¿no? Sus pizarras. Y bueno, aquella zona tenía una terraza, ¿no? Una terraza donde estaban los empleados comiendo en ese momento, ¿no? Por el otro lado de la acera se iba a acercar Nassim. Nassim, que estaba ingresando desde el aparcamiento exterior. Al parecer había 3 empleados afuera que de repente ven como una persona con una bufanda y unas gafas se acerca. Se acerca y de repente desenfunda una pistola y en Estados Unidos cualquiera, yo creo que le afloraría el terror absoluto. Es el mayor Cuando pánico de Estados Unidos, que alguien te saque una pistola así de que de frente. repente sin verlo venir ves a una persona que está desenfundando un arma. Y tú ya sabes que es probablemente el fin. El fin. Es el fin. Entonces esto es lo que ocurrió. Empieza a disparar a bocajarro y empieza a herir a las personas. Todos los que estaban afuera en la terraza empiezan a correr hacia el interior. Todas las cristaleras empiezan a ser balaceadas, con consecuencia de que se rompen y la gente empieza a entrar apretujada por las puertas. Varias de estas personas iban a recibir balas, van a ser heridas y por suerte, por el momento no había ninguna herida mortal. En ese mismo momento, la policía de Mountain View iba a recibir un montón de llamadas. Alguien acababa de entrar a la sede de YouTube pegando tiros. En ese momento, varias patrullas se acercan a la zona y los empleados que estaban escondidos debajo de los asientos, de los escritorios, empiezan a escuchar tiros hasta que de repente escuchan un último tiro. Un tiro en seco. Aquel tiro iba a ser el último sonido que iban a escuchar durante varios minutos hasta que escucharan las sirenas de los policías. Cuando la policía entra, ven todo el rastro de destrucción que ha dejado Nassim y ven a la primera víctima mortal que hay en el suelo. Empiezan a pensar que es una de las que ha dejado el tirador, pero de repente ven que aquella persona tiene al lado el arma. Parece ser que el tirador ha sido abatido o que ha sido autoinfligido. Cuando descubren que era Nassim. Nassim se había pegado un tiro en el corazón. ¿Qué ocurrió después de este incidente? Todo el mundo intentó entender quién era el tirador, el contexto y su historia. Esto evidentemente creó una cosa, que aquella persona se viralizara. Es decir, ya que entendían quién era esta persona, el contexto, era youtuber. Al ser youtuber, todos estos vídeos empezaron a viralizar. Se viralizaron, ¿no? Claro. La gente fue a verlos. Y la gente empezó a entender el motivo de todo esto, ¿no? Después, vamos a intentar entender por qué cometió este acto. Lo inquietante de esos vídeos es que empezaron a ver que no era una figura monstruosa al principio, ¿no? Cómo fue descendiendo, ¿no? Sí. Cómo de repente pasaba de hacer unos vídeos criticando un poco a la gente que no trataba bien a los animales o a los que comían carne, a los que comían carne, y cómo se transformó todo eso, cómo se reencarnó ese odio hacia YouTube. De repente lo que había estado luchando durante todo ese tiempo se había convertido en otra cosa. Y esto abrió varios debates. Había mucha gente que pensaba que YouTube no lo hizo muy bien al aplicar estas políticas. Claro, a YouTube esto le dio bastante igual. Claro, él va a hacer lo que le viene bien para ellos, ¿no? Exactamente. Entonces esto no llegó a ninguna parte. También abrió varios debates, y es el típico de el acceso a las armas en los Estados Unidos, de no debería comprar una persona un arma, pues... Claro, sí. Pero bueno...
Es una cosa que está en su constitución. Pero eso es el debate de siempre, de todos los casos que sean en América. ¿Por qué esta persona pudo comprar un arma? Bueno, pues porque es así. Es que es lo que hay. No tiene ningún sentido. Claro. El problema de YouTube también es que tenía un poder sobre los demás de poder limitar lo que ve la persona, lo que deja de ver las personas, lo que pueden subir, lo que no pueden subir, si esto está bien, si esto está mal, lo que para unos está bien, lo que para unos está mal. ¿Entendéis a dónde estoy intentando llegar con esto? De hecho, Nassim ya dijo en alguno de los vídeos que YouTube utilizaba a los creadores pues como si fueran esclavos, ¿no? Como que se aprovechaba de ellos con el contenido, YouTube se estaba haciendo millonario y luego cuando no le funcionaban o lo que sea, los desechaba. Claro. ¿Sabes? Y Nassim también comentaba que esto YouTube filtraba sus vídeos para que nadie los viera, porque eso... tenía una locura en plan de que se pensaba que YouTube estaba en contra de ella. Era continuamente. Una paranoia. Era una paranoia con YouTube. Sí, pero decidió seguir, en vez de cambiar ella, intentó cambiar a los demás. Claro. Es un poco mi punto de vista. Yo no voy a cambiar. Eso es. Tenéis que cambiar vosotros. Claro, que cambie todo el mundo. Y la única manera es quejarme. Claro. ¿Cómo deja este episodio las cosas? Bueno, con 3 personas heridas, una grave y 2 heridos leves. Aquella persona grave que ingresó, básicamente evolucionó favorablemente y al final pues salió del nivel crítico y se acabó recuperando y evidentemente dejó un muerto la propia Nassim. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo que yo opino, esta mujer básicamente cayó en una espiral de odio. El odio al final es peor que la locura. Es peor que la locura. Al final, por algún lado tenía que reventar y decidió pues presentarse en YouTube y pues hacer lo que hizo. Vale, y ahora también quiero comentar una cosa. Por favor, no saquéis de contexto lo que voy a decir. Esto que voy a decir incluso igual es peligroso. Voy a intentar tratar de entender porque al final es una persona, es un youtuber, es una persona, una creadora de contenido de las primeras que hay. Tiene 4 canales, tiene hasta canal de Instagram. Tenía canal de Telegram, tenía todo. Uh-huh. Era pionera. Ahora mismo era pionera, desde el 2005. Que YouTube haya hecho este cambio, que entiendo el cambio también, es un golpe muy duro. ¿A qué me quiero referir con esto? De repente, de lo que tú podías vivir, de todo el trabajo que has hecho, de tantos años de esfuerzo, di que este canal pues era un poco extraño también, tenía sus cosillas, pero este canal... Al final es como otro cualquiera. Tiene su trabajo, tiene sus horas, claro, tiene su tiempo de inversión, sus horas, su trabajo, tiene todo. Entonces, se ve truncado, claro. Se ve de repente en cuestión de un mes... Desaparece todo. Desaparece, se acaba, fin. Y no hay manera de cambiarlo. Y nosotros hablamos de Shadowban, que es nuestro punto de vista, que podía haber sido cualquier cosa. Sí, igual claro. Si a YouTube le hubiera apetecido... Tú no te vas a mostrar porque o le eliminan el canal directamente. Que lo dudo mucho porque YouTube para Nassim Nassim para ellos era una hormiga, ¿sabes? Correcto. Pero evidentemente entiendo la frustración de Nassim, pero Nassim, si hubiera querido hacer algo, tendría que haber cambiado ella misma. Ya no solo con YouTube, sino con su persona también. Si se hubiera quejado de que no hubiera tenido amigos, que hubiera cambiado la persona. Si se hubiera quejado de los vídeos, como lo ha hecho, de que no le enseñan los vídeos, cambia el contenido. Crea otro canal y cambia el contenido, por ejemplo. Solucionado por tus medios. Y lo único que hizo fue coger una pancarta, escribir no me ha gustado esto está mal, no mostréis mi canal, quiero que lo mostréis. Era como una rabieta. Yo lo he visto como una rabieta. Es así. A mí no me ha parecido bien por parte de uno ni de otro. Entiendo los 2 puntos de vista y evidentemente no entiendo que esto se pueda resolver a tiros. O sea, no tiene ningún sentido. De ahí nace también el debate. Las armas de Estados Unidos, bien, lo de siempre. ¿Que si ha sido un arrebato? No lo creo. Tenías el arma desde 3 meses antes. Sí. Claro. Yo creo que esto ya lo ha estado pensando. Igual sí que ha podido tener alguna duda y en algún momento pues ha dicho, mira, ha llegado a esta discusión. Si no hubiera tenido esa discusión, no lo hubiera hecho ese día, pero yo creo que tarde o temprano hubiera llegado. Si tenía el arma es que en algún momento lo iba a hacer. Porque ya después de un año de políticas, yo creo que pues la persona se cansó y dijo, mira, como no me habéis escuchado, como no habéis hecho esto, como no he llamado la atención suficientemente, pues la única manera que me queda es esta. Y bueno, no se resolvió de la mejor manera, al menos para ella. Correcto. Y para los demás quedó pues la historia que queda.
Y pues nada más que comentar, ¿no? Por Sí. aquí ya termina el episodio. Sí, espero que os haya gustado. Sí, quiero Y- que por favor dejéis vuestros comentarios, vuestra opinión, siempre Eso es. lo vamos a escuchar. Y nada más, cualquier like y comentario y todo eso os agradece muchísimo y nos vemos en En el el siguiente próximo. episodio. Chao, chao. Chao, chao.